¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene la verdadera fortaleza en los momentos más difíciles? Más allá de la fuerza física o la inteligencia, existe una fuente profunda e invisible que puede sostenernos cuando todo parece derrumbarse: la fe. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio de las mentes inquebrantables, explorando cómo la fe en Dios puede transformar nuestra manera de enfrentar la vida, dándonos una resiliencia que va más allá de lo humano. Analizaremos relatos bíblicos, descubriremos principios olvidados y desentrañaremos claves prácticas para fortalecer nuestro interior pero destransformado. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio de las mentes. Si alguna vez sentiste que tus fuerzas flaqueaban, este video es para ti. Te invito a quedarte y reflexionar, y, si este contenido te aporta algo, a suscribirte y dejar tu like. Empecemos este camino hacia una fortaleza que trasciende todo entendimiento. Hay momentos en la vida en los que el cielo parece cerrarse, y el viento, en vez de acariciar, azota sin piedad. Son épocas en las que el dolor se siente más real que el propio cuerpo, y la esperanza parece un espejismo inalcanzable. Es en estos momentos, cuando todos los recursos humanos parecen agotados, que surge una pregunta silenciosa, casi desesperada. ¿De dónde proviene la auténtica fortaleza para resistir las tormentas de la vida? Muchos buscan respuestas en la lógica, en la ciencia, en la simpleza de un consejo bien intencionado. Pero hay algo más, algo invisible que brota de lo profundo del ser y permite a las personas mantenerse en pie cuando todo a su alrededor se desmorona. Ese algo, que no se puede medir ni pesar, es la fe. No hablo únicamente de la fe como un credo, sino como una fuerza silenciosa, a menudo inadvertida, que se convierte en el cimiento secreto de la resiliencia. La fe, en su esencia más pura, es una confianza radical en algo o alguien que va más allá de nosotros mismos. Es una certeza que desafía la evidencia y, en ocasiones, la lógica. Pero, ¿cómo es posible que una convicción invisible tenga tanto peso en la vida de una persona? Para entenderlo, es necesario mirar más allá de nuestras propias experiencias y sumergirnos en historias que han trascendido el tiempo. En las páginas de la Biblia encontramos relatos que resuenan con una fuerza especial cuando hablamos de fe en medio de la tormenta. Uno de los más conmovedores es sin duda el de Job. La historia comienza con un hombre íntegro y próspero, cuya vida parece estar bendecida en todos los aspectos: familia, bienes, salud. Sin embargo, en un giro abrupto, Job lo pierde todo. Su riqueza, sus hijos, incluso su salud, le son arrebatados en rápida sucesión. Los amigos que acuden a consolarle terminan cuestionando su integridad, sugiriendo que debe haber hecho algo para merecer tanto sufrimiento. Job, despojado de todo, se sienta sobre cenizas y clama a Dios. Sus preguntas son profundas, a veces duras, y reflejan la angustia de un corazón que no comprende el sentido del dolor. Pero lo que distingue a Job no es la ausencia de dudas o de sufrimiento, sino su decisión de no apartarse de Dios, incluso cuando no recibe respuestas claras. Aunque Él me matare, en Él esperaré, declara. Es una frase que encierra la paradoja de la fe. Confiar cuando no hay motivos aparentes para confiar, aferrarse cuando todo invita a soltar. Aquí surge una diferencia clave entre la fortaleza humana y la espiritual. La fortaleza humana se construye sobre la base de la experiencia, el carácter y la voluntad. Es valiosa, sí, pero tiene límites. Hay heridas que ningún consejo puede curar, pérdidas que ningún consejo puede aliviar, pérdida que ningún consejo puede aliviar. Es en ese terreno árido donde la fe se convierte en un manantial inesperado. No elimina el dolor, pero lo transforma. No borra la incertidumbre, pero ofrece una razón para continuar. La historia de Job es, en cierto modo, universal. Muchos han experimentado pérdidas dolorosas, periodos de oscuridad, en los que la única opción parece ser rendirse. Sin embargo, hay quienes, en medio de la desesperanza, encuentran una fuerza que no proviene de sí mismos. La fe, entonces, aparece no como una muleta para los débiles, sino como el cimiento invisible de una fortaleza inexplicable. Pero la Biblia no se detiene en Job. Más adelante, en el Nuevo Testamento, encontramos otro relato de resistencia y fe en circunstancias extremas. El apóstol Pablo en prisión. Pablo, antes conocido como Saulo, era un hombre de convicciones firmes, incluso antes de su encuentro con Cristo. Su vida da un giro radical tras experimentar la presencia de Jesús en el camino a Damasco, y a partir de entonces dedica su existencia a compartir el mensaje del Evangelio. Sin embargo, esa pasión lo lleva a múltiples encarcelamientos, persecuciones y sufrimientos físicos. En una de sus cartas, escrita desde una celda, Pablo dice: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación».
No es resignación, sino una fortaleza que proviene de una fuente distinta. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. No es resignación, sino una fortaleza que proviene de una fuente distinta. Todo lo puedo en Cristo. Bentermirú. Pablo no ignora el dolor ni la injusticia de su situación, pero su confianza está anclada en una realidad más profunda que las paredes de la prisión. Si observamos con detenimiento, tanto Job como Pablo atraviesan el sufrimiento con honestidad. Lloran, preguntan, incluso protestan, pero hay algo en ellos que trasciende la simple resistencia humana. Cuando sus fuerzas flaquean, la fe los sostiene. No es la ausencia de dolor, sino la certeza de que Dios está presente incluso en la tormenta, lo que les permite seguir adelante. Esta distinción es fundamental. La fortaleza espiritual no es una coraza que nos hace inmunes a la adversidad, sino una raíz invisible que nos ancla cuando los vientos soplan con furia. Es la convicción de que aunque no entendamos el sentido del sufrimiento, no estamos solos en medio de él. De alguna manera misteriosa, la fe transforma el terreno estéril del dolor en un espacio fértil para el crecimiento interior. Pero estas historias, aunque inspiradoras, pueden parecer lejanas a la realidad cotidiana. ¿Qué significa tener fe cuando la tormenta no es metafórica, sino real? ¿Cómo se traduce esta fuerza invisible en la vida de personas comunes que enfrentan sus propias crisis? En el día a día, la fe rara vez se manifiesta en gestos grandilocuentes o en milagros evidentes. Más bien, se revela en la quietud de decisiones aparentemente pequeñas, en la determinación de seguir adelante cuando todo parece perdido, en la dignidad con la que una madre consuela a sus hijos mientras la incertidumbre rodea su hogar, o en el susurro de una oración silenciosa, justo antes de dormir cuando el miedo amenaza con apoderarse del corazón. Es ahí, en esos instantes humildes y privados, donde la fuerza invisible de la fe se convierte en un ancla real, una cuerda que impide que la vida se desmorone bajo el peso de la tormenta. Consideremos, por ejemplo, el testimonio de quienes han atravesado enfermedades graves, pérdidas irreparables o crisis económicas devastadoras. Muchos de ellos confiesan que, lejos de encontrar en la fe una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, hallan en ella una esperanza inquebrantable. No es una esperanza ingenua, sino una certeza silenciosa de que, incluso en medio de la oscuridad, Dios camina junto a ellos. Así, la fe no elimina el dolor, pero sí lo transforma, le da un sentido, lo dignifica y permite vislumbrar una salida cuando toda lógica humana parecería negarla. Esta experiencia no es nueva. El relato de Job, por ejemplo, trasciende los siglos porque capta precisamente este misterio. Cuando todo le fue arrebatado, familia, salud, riqueza, Job no encontró respuestas fáciles. Sus amigos intentaron consolarlo con explicaciones superficiales, acusándolo incluso de ser responsable de su desgracia. Pero Job, en su desolación, se atrevió a lanzar sus preguntas directamente a Dios. No recibió una explicación racional al sufrimiento, pero sí una revelación, la presencia de Dios, el reconocimiento de su fragilidad y la humildad ante el misterio de la vida. La fuerza de Job no fue negar su dolor, sino aferrarse a la fe cuando todo lo demás se desmoronaba. Este acto, aparentemente pasivo a los ojos del mundo, se volvió una victoria invisible pero profunda. Algo similar ocurre en el Nuevo Testamento, con el apóstol Pablo. En prisión, encadenado y privado de libertad, escribió cartas que aún hoy inspiran a millones. Pablo no escribió desde la comodidad ni el éxito terrenal, sino desde el fondo de la adversidad, y sin embargo es en esas circunstancias donde su fe resplandece con mayor intensidad, Pablo escribió desde la comodidad ni el éxito terrenal, sino desde el fondo de la adversidad, vividad. Desperió desde la comodidad ni el éxito terrenal, vigana. Esto descorrespándese con mayor intensidad. Dianal vigado se desvadia de libertad, vicarad. Para él la fuerza no radicaba en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que su vida tenía un propósito mayor, que ni siquiera las cadenas podían sofocar. La fe, entonces, no era solo una creencia abstracta, sino una fuente de energía y sentido en medio de la prueba. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la verdadera fortaleza espiritual no consiste en evitar la fragilidad humana, sino en reconocerla, y desde ese reconocimiento, abrirse a una fuerza que trasciende nuestros límites. Es aquí donde se diferencia la fortaleza humana, basada muchas veces en el orgullo, el control o la autosuficiencia, de la fortaleza espiritual, que florece precisamente cuando reconocemos que no podemos solos. Esta distinción cobra una relevancia particular en un mundo que idolatra la autosuficiencia y la perfección. Nos sentimos presionados a ocultar nuestras debilidades, a mostrar siempre una fachada de control y éxito. Pero la fe propone un camino distinto, el de la vulnerabilidad consciente, el de la confianza radical en Dios, incluso cuando todo parece perdido.
En esa entrega, la paradoja se hace evidente. Cuanto más reconocemos nuestra debilidad, más espacio damos para que la fuerza invisible de la fe se manifieste. No es casualidad que, a lo largo de la historia, los grandes testimonios de fe hayan surgido en contextos de sufrimiento. La fe no es un lujo reservado para tiempos de bonanza, sino una necesidad vital cuando la tormenta golpea. Por eso, muchas veces escuchamos relatos de personas comunes, aparentemente anónimas, cuya vida es un testimonio silencioso de resistencia. La madre que tras perder a su hijo, encuentra consuelo en la oración. El padre que desempleado sostiene a su familia aferrándose a la promesa de que Dios proveerá. El joven que enfrentando una enfermedad crónica, se niega a rendirse al sí mismo y el desespero. Cada uno, en su propia batalla, encarna a esa fuerza invisible que no se ve en los titulares, pero que sostiene el mundo desde el interior. Esta fuerza, al contrario de lo que muchos piensan, no es una negación de la realidad. No consiste en cerrar los ojos al dolor o fingir que todo está bien. Más bien, es la capacidad de mirar de frente la tormenta, de nombrar el miedo y aún así elegir la confianza. Es pronunciar, como Job, aquellas palabras que resuenan a través de los siglos. Aunque él me mate, en él esperaré. Es la decisión, como Pablo, de cantar himnos en la prisión, no porque las cadenas hayan desaparecido, sino porque la esperanza ha echado raíces en el corazón. Al reflexionar sobre estos relatos y testimonios, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se cultiva esa fe capaz de sostenernos en la adversidad? Si la fuerza espiritual no es algo que se puede improvisar en el momento de la crisis, ¿qué pasos podemos dar para que llegado el día de la tormenta nuestra raíz esté firme y nuestra confianza no sucumba? La respuesta a este interrogante nos lleva a explorar las prácticas, actitudes y decisiones cotidianas que preparan el terreno del alma para recibir esa fuerza invisible. Porque aunque la fe es un don, también es una elección diaria, un ejercicio de apertura, confianza y entrega. Este proceso de formación interior, que tantas veces pasa desapercibido, es quizá uno de los mayores misterios de la vida espiritual. ¿Cómo se forja en la intimidad del corazón? Esa convicción capaz de resistir los embates de la vida. ¿Qué papel juega la comunidad, la oración, la meditación, en la construcción de esa fortaleza invisible? Y sobre todo, ¿cómo se sostiene la fe cuando las respuestas parecen no llegar y el dolor amenaza con desbordarnos? Estas preguntas abren un horizonte de reflexión que nos invita a mirar más allá de las apariencias, a descubrir el origen real de nuestra fuerza interior. En ese horizonte la fe se revela no solo como un refugio en medio de la tormenta, sino como el cimiento sobre el que se edifica la capacidad de resistir. Pero esa edificación no sucede en soledad absoluta. La comunidad de creyentes, los lazos que tejemos con otros que también buscan sentido en sus luchas, desempeñan un papel fundamental en el sostenimiento de la fe. Hay algo misterioso y poderoso en saber que no caminamos solos, que otros oran por nosotros cuando nuestras propias palabras se agotan, que hay manos dispuestas a sostenernos cuando nuestras fuerzas flaquean. Como cuerpo, la Iglesia se convierte en ese espacio donde el dolor compartido no se multiplica, sino que se divide, donde la esperanza ajena puede iluminar la penumbra de nuestra propia incertidumbre. La oración, por su parte, es ese diálogo silencioso donde el alma se desnuda ante Dios. No siempre trae respuestas inmediatas, pero sí la certeza de ser escuchados. En la oración, la fe se ejercita, se confronta con las dudas, se purifica. Hay momentos en que solo podemos orar con lágrimas, sin palabras. Y aún así el Espíritu intercede, llenando de sentido lo inexpresable. Es en ese acto de entrega, en ese abandono confiado, donde descubrimos que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de avanzar a pesar de él. La meditación, la lectura pausada y reflexiva de las Escrituras, también actúa como un ancla. Nos recuerda las promesas, nos conecta con los relatos de quienes como Job o Pablo atravesaron noches oscuras. Cada historia bíblica se convierte en un espejo y un faro. Un espejo porque nos vemos reflejados en las fragilidades, las dudas, las preguntas de los protagonistas. Un faro porque nos muestra el camino recorrido por hombres y mujeres que, aferrados a la fe, hallaron sentido incluso en medio del sufrimiento. Nos enseñan que la fortaleza espiritual no es un músculo que se desarrolla en la comodidad, sino en el crisol de la adversidad. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que a menudo pasamos por alto. La fe no garantiza la ausencia de dolor, ni promete respuestas rápidas a todas nuestras preguntas. Más bien, nos ofrece una perspectiva distinta. Nos invita a mirar el sufrimiento no como un castigo o un absurdo, sino como una oportunidad de transformación. La fe redefine el significado mismo de la resistencia.
Ya no se trata solamente de soportar pasivamente, sino de crecer, de madurar, de encontrar propósito en medio de aquello que parece no tenerlo. Quizá ahí radica el misterio más profundo. La verdadera fuerza no consiste en la negación de la realidad, sino en la capacidad de abrazarla con esperanza. Pablo, en su carta a los Filipenses, escribe desde la prisión. No está hablando de una fuerza sobrehumana que lo hace invulnerable, sino de una fortaleza que brota de su unión con Cristo, una fortaleza que le permite seguir adelante aun cuando todo a su alrededor parece perdido. Del mismo modo, Job, tras perderlo todo, no reniega de su fe, sino que se atreve a cuestionar, a lamentarse, a dialogar con Dios desde su herida. Y es justamente en ese diálogo, en esa búsqueda honesta, donde su fe madura y su visión se ensancha. En la vida cotidiana, estos principios se encarnan en personas comunes que frente a diagnósticos devastadores, pérdidas irreparables o incertidumbres económicas, encuentran en la fe no solo consuelo sino impulso. Hay quienes tras perder a un ser querido descubren una capacidad insospechada de consolar a otros. Hay quienes enfrentando enfermedades incurables irradian una paz que desafía todo pronóstico. No se trata de una negación ingenua de la realidad, sino de una fuerza que brota desde lo invisible, desde esa confianza radical en que aún en medio del dolor, la última palabra no la tiene el sufrimiento, sino el amor de Dios. Por eso, la fe en tiempos de tormenta no es una evasión, sino una afirmación. Es la certeza de que somos sostenidos por una presencia que no siempre se percibe con los sentidos, pero que se manifiesta en los gestos cotidianos, en el abrazo de un amigo, en la oración compartida, en la esperanza que brota sin motivo aparente. La fe es, en última instancia, esa decisión diaria de confiar, de abrirse al misterio, de vivir con la convicción de que aun cuando no entendemos el porqué de las cosas, hay un sentido que nos trasciende. Cada crisis, cada noche oscura, cada pregunta sin respuesta se convierte así en terreno fértil para que esa fuerza invisible siga germinando. Y quizás el mayor testimonio de la fe no es la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse una y otra vez, de seguir creyendo cuando todo invita a desistir. Porque la fe no es solo para los momentos de bonanza, es sobre todo para los días de tormenta, para esos instantes en que la vida se muestra en toda su fragilidad y paradójicamente en toda su grandeza. Al final, el origen invisible de la fuerza no está en nosotros mismos, sino en esa relación viva con Dios que nos habita, que nos llama a confiar incluso cuando no vemos el horizonte. Es allí, en lo más profundo, donde la fe se convierte en el fundamento de toda verdadera fortaleza. Y es desde ese lugar, silencioso y a la vez indestructible, que podemos mirar de frente la tempestad, sabiendo que no estamos solos, que la última palabra pertenece a la esperanza y al amor. De este modo, la fe no solo nos ayuda a resistir, nos transforma, nos hace nuevos y nos invita a caminar, una vez más, hacia la luz. Hay momentos en la vida en los que la mente se convierte en un mar agitado. En un instante, nos sentimos seguros, confiados, caminando sobre aguas tranquilas. Pero basta un soplo de viento, una noticia inesperada, una sombra de incertidumbre, para que la calma se transforme en oleaje y nos descubramos tambaleando, preguntándonos si podremos sostenernos o si, como tantas veces, la duda nos arrastrará hacia el abismo. La fe en teoría parece un ancla inamovible, pero en la experiencia cotidiana se revela como un tejido delicado, entrelazado de certezas y vacilaciones, de convicción y de miedo. Es aquí donde comienza nuestro viaje, no en la cima de la confianza, sino en la tierra movediza de la duda, allí donde nuestra humanidad se manifiesta, en toda su fragilidad, no en la cima de la confianza, no estaciermo de la tierra movediza de la duda, allí donde nuestra humanidad se manifiesta, en toda su fragilidad, no en la cima de la confianza, no estacier movediza de la duda, allí donde nuestra humanidad se manifiesta, en toda su fragilidad. Quizá por eso, las escrituras están llenas de historias en las que los grandes personajes de la fe no aparecen como héroes inquebrantables, sino como hombres y mujeres cruzados por el temblor y el desconcierto. Uno de los episodios más conmovedores y reveladores es, sin duda, el relato de Pedro caminando sobre las aguas. Imaginemos la escena. Una noche oscura, el mar de Galilea envuelto en brumas y olas. Los discípulos, exhaustos, reman contra el viento. De repente divisan una figura que se acerca, surcando el agua. El miedo los paraliza, es un fantasma, gritan, pero la voz se eleva sobre el rugido de las olas. ¡Ánimo! Soy yo, no tengan miedo. Pedro, siempre impulsivo, siempre buscando algo más, responde, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Y Pedro, con un pie fuera de la barca, comienza a caminar. Por un momento desafía lo imposible.
pero al sentir la fuerza del viento, desvía la mirada, la duda lo invade. Esta imagen, tan vívida y universal, resume el drama interior de quienes buscan vivir una fe auténtica. Pedro no fracasa por falta de fe al principio. Al contrario, es la fe la que lo impulsa a salir de la barca. Su caída ocurre cuando la fe y la duda se entrelazan, cuando el temor le susurra al oído, cuando la realidad lo golpea con su crudeza. Pero Jesús, en vez de reprocharlo, lo toma de la mano y lo levanta. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No es un reproche amargo, sino el reconocimiento de una lucha que todos compartimos. La duda no es el final del camino, es muchas veces el punto de partida. En la vida cristiana, a menudo sentimos que debemos ocultar nuestras dudas, que la fragilidad es señal de debilidad espiritual. Sin embargo, la Biblia no esconde los tropiezos de sus protagonistas. Abraham se preguntó cómo sería padre de multitudes cuando su vejez era ya una sentencia biológica. Elías, después de grandes victorias, huyó al desierto, abrumado por el miedo. Y Tomás necesitó ver y tocar para creer. ¿Por qué entonces tantas veces nos avergonzamos de nuestras propias preguntas? ¿Por qué tememos que la duda erosione la relación con Dios? Ciertamente, hay un peligro en dejar que la duda se convierta en ceguera o en cinismo. Pero también hay un riesgo en pretender que la fe es una armadura impenetrable, sin fisuras. La verdadera madurez espiritual no consiste en eliminar toda incertidumbre, sino en aprender a navegar en medio de ella. Como Pedro, estamos llamados a poner el pie sobre las aguas, sabiendo que el viento soplará, que el miedo asomará, pero que la mano de Jesús no está lejos. La fe, en última instancia, no es la ausencia de dudas, sino la decisión de avanzar a pesar de ellas. Este proceso no es automático ni fácil. Requiere honestidad consigo mismo, valentía para mirar de frente las propias limitaciones y humildad para pedir ayuda. A veces, el mayor acto de fe es reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero confiar en que el que nos llama no nos dejará hundirnos solos. Hay una frase de San Agustín que resuena profundamente en este contexto. La fe es creer en lo que no vemos. La recompensa de esta fe es ver lo que creemos. Entre la oscuridad y la luz, entre el temor y la esperanza, la fe se va forjando como un músculo que se fortalece en el ejercicio, en la repetición, en la caída y la recuperación. Cada uno de nosotros, en distintos momentos, ha sentido ese vértigo de Pedro, esa mezcla de arrojo y temor. Y es precisamente ahí, en el vaivén de las emociones y los pensamientos, donde se libra la verdadera batalla espiritual. Me atreveré a dar un paso más aunque la incertidumbre me rodee, podré sostener la mirada en Jesús, incluso cuando todo invita a mirar hacia abajo, hacia el abismo. Esta tensión es inherente al crecimiento. La fe madura no es la que nunca duda, sino la que aprende a transformar la duda en una oportunidad para profundizar, para buscar, para preguntar y finalmente, para confiar. ¿Cómo? Entonces, cultivamos una mente firme en este mar de incertidumbre. ¿Qué herramientas nos ofrece la tradición cristiana para convertir el temor en valor y la fragilidad en fortaleza? La respuesta, aunque sencilla en apariencia, encierra una riqueza de matices y desafíos. Nos invita a explorar el poder de la oración, la meditación en la palabra y el apoyo de la comunidad, no como fórmulas mágicas, sino como caminos vivenciales que nos ayudan a sostenernos cuando el viento arrecia y las olas amenazan con desbordarnos. Pero antes de adentrarnos en esas prácticas, es necesario comprender algo fundamental. La fe es un viaje, no un estado estático. Y como todo viaje, implica movimiento, riesgos, aprendizajes y sobre todo la certeza de que nunca caminamos solos. El camino de la fe es, en muchos sentidos, semejante a navegar por aguas desconocidas. Cada paso requiere abandonar la seguridad de la orilla y entregarse a la confianza de que hay una mano que sostiene, incluso cuando el horizonte se desdibuja en la bruma. Pero ¿cómo se vive, en lo cotidiano, esa confianza? ¿De dónde se extrae el valor para volver a intentarlo cuando la duda y el miedo parecen ganar la partida? Volvemos, entonces, a la escena de Pedro en el lago. El relato bíblico nos muestra a un hombre impulsivo, apasionado, que no duda en lanzarse fuera de la barca, al escuchar la voz de Jesús. Por un instante Pedro camina sobre el agua, desafía lo imposible, sostenido únicamente por la fe. Pero la realidad lo golpea, siente el viento, ve las olas, y la duda se apodera de su corazón. Comienza a hundirse. Es en ese momento, crucial y profundamente humano, cuando Pedro clama, «Señor, sálvame», y Jesús, sin reprocharle su debilidad, extiende la mano y lo rescata. La enseñanza es clara y conmovedora. No se trata de no dudar, sino de saber a quién acudir cuando la duda nos hunde. Pedro no es menos discípulo por hundirse. Es
Quizá más auténtico porque reconoce su fragilidad y no teme pedir ayuda. La firmeza de la mente en este sentido no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de mirar más allá de él y descubrir que siempre hay una mano extendida. Esta escena se repite de 1000 formas en nuestra vida espiritual. A menudo nos encontramos en medio de tormentas internas. Pensamientos que nos inquietan, preguntas sin respuesta, heridas que no terminan de sanar. A veces, incluso, sentimos que la fe es apenas un susurro entre el estruendo de la incertidumbre. Sin embargo, es precisamente ahí donde las herramientas espirituales cobran sentido, no como soluciones instantáneas, sino como ejercicios de perseverancia y humildad. La oración, por ejemplo, no es únicamente una lista de peticiones o palabras lanzadas al aire. Es sobre todo un acto de honestidad radical. Orar es atreverse a mostrar dudas, nuestras heridas, nuestros miedos. Es abrir el corazón sin máscaras y decir, como el padre del muchacho endemoniado en el Evangelio de Marcos: creo, ayuda mi incredulidad. Esta oración, humilde y sincera, es el punto de partida para una fe que crece, no por la fidelidad de aquel que escucha. En la tradición cristiana, la meditación en la palabra ocupa un lugar central en este viaje. No se trata solo de leer la Biblia como si fuera un manual de instrucciones, sino de permitir que sus historias, sus promesas, sus advertencias y consuelos calen hondo en el espíritu. Meditar es dialogar con el texto, dejar que el relato de Pedro, de Moisés, de María o de Pablo resuene en nuestras propias experiencias. Es encontrar, en las páginas sagradas, ese eco que nos recuerda que no somos los primeros en dudar, en temer, en clamar por ayuda. Cada personaje bíblico es un espejo que refleja nuestras luchas, y al mismo tiempo una ventana que nos abre a la esperanza de que la historia no termina en el fracaso. Y si bien la oración y la meditación son caminos personales, la comunidad se convierte en el espacio donde la fe se comparte, se sostiene y se fortalece colectivamente. En los momentos de mayor debilidad, cuando la duda amenaza con aislarnos, el testimonio y el apoyo de otros creyentes son un ancla invaluable. La comunidad no es solo un lugar de pertenencia. Es, sobre todo, un recordatorio viviente de que no estamos solos en el viaje. Al escuchar las historias de fe y superación de otros, al recibir palabras de aliento o una simple presencia silenciosa, nuestra propia fe se renueva desperados de mientos para soche, ne diejaro. En la comunidad aprendemos que la duda no es un enemigo a vencer en soledad, sino una realidad humana que se disuelve, poco a poco, en el calor del acompañamiento. Sin embargo, es necesario reconocer que estos caminos no están exentos de obstáculos. La oración puede tornarse árida, la meditación puede parecer infructuosa, la comunidad puede fallarnos o en ocasiones hacernos sentir aún más incomprendidos. Aquí es donde la perseverancia adquiere un significado profundo. Sostenerse en la búsqueda, aun cuando no hay respuestas inmediatas, es en sí mismo un acto de fe. Como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, somos llamados a caminar muchas veces sin certezas absolutas, pero con la convicción de que el viaje tiene sentido. En este punto, surge una pregunta fundamental. ¿Y si la duda no es solo un obstáculo, sino una parte necesaria del crecimiento espiritual? ¿Y si la fragilidad que experimentamos es, en realidad, la condición para descubrir una fortaleza más profunda? La Biblia está llena de relatos donde los grandes hombres y mujeres de fe atraviesan noches oscuras del alma. Momentos de silencio y aparente ausencia de Dios, pero es en ese silencio, en esa búsqueda sincera, donde la fe madura y se purifica que si abre esas noches queda. La duda, entonces, puede convertirse en un catalizador. Nos obliga a salir de la superficialidad, a confrontar nuestras ideas, a buscar respuestas más auténticas. Nos lleva, como a Pedro, a gritar desde lo más hondo y a descubrir que incluso el clamor de la debilidad es escuchado. La fe robusta no es la que ignora la duda, sino la que la integra y la transforma en un motivo para buscar más cerca de Dios. Todavía queda por explorar cómo, en la práctica, estas herramientas pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos concretos de la vida y a forjar una mente verdaderamente firme. Porque si bien el viaje espiritual comienza en la fragilidad, su destino es el valor que crece, paso a paso, en medio de la tormenta. Cuando nos atrevemos a asumir que la duda forma parte del trayecto, algo profundo comienza a suceder. Nuestra relación con Dios deja de ser una simple repetición de dogmas, para transformarse en un diálogo vivo. La oración, lejos de ser solo un ritual, se convierte en un espacio donde llevamos nuestras preguntas, nuestras inquietudes y hasta nuestras quejas. Es ahí, en ese hablar sincero con Dios, donde la fe se fortalece no porque todas las respuestas lleguen de inmediato, sino porque aprendemos a confiar incluso cuando el horizonte sigue borroso. Pedro,
Después de ser rescatado por Jesús, no volvió a ser el mismo. Esa experiencia de hundirse y ser sostenido le otorgó una humildad y una valentía nuevas. No era la valentía del que nunca teme, sino la del que ha probado sus propios límites, y ha descubierto que hay una mano firme que lo sostiene más allá de ellos. Así también nosotros, al enfrentarnos con nuestras dudas, descubrimos que el valor no es ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir avanzando mientras sostenemos la mirada en aquel que nos llama. Aquí es donde la meditación en la palabra de Dios cobra un papel esencial. No se trata de buscar respuestas rápidas o versículos mágicos que disipen toda inseguridad, sino de sumergirse en el relato de hombres y mujeres que antes que nosotros dudaron, cayeron y se levantaron. Abraham, Moisés, Elías, María, Tomás, todos ellos vivieron el vértigo de la incertidumbre y aún así siguieron caminando. Sus historias no son solo ejemplos a imitar, son espejos donde reconocemos nuestras propias batallas y al mismo tiempo promesas de que no estamos solos en el viaje. El ejercicio de la meditación nos invita a detenernos, a dejar que la palabra resuene en nuestro interior y poco a poco desplace las voces del temor y la autocrítica. Es una práctica de paciencia, donde aprendemos a escuchar no solo lo que Dios dice, sino también lo que nosotros mismos llevamos dentro. En ese proceso, la mente se aclara y el corazón se serena, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque encontramos una roca firme sobre la cual apoyarnos. Pero la fe también es un camino que se recorre en compañía. A veces el orgullo o la vergüenza nos llevan a vivir nuestras luchas en soledad, creyendo que somos los únicos que experimentan dudas. Sin embargo, la comunidad de fe está ahí no solo para celebrar los triunfos, sino también para sostenernos en los momentos de tropiezo. Compartir nuestras preguntas y temores con otros creyentes rompe el aislamiento y nos permite ser fortalecidos por el testimonio y el ánimo mutuo. La iglesia primitiva entendió esto de manera profunda. Se reunían para orar juntos, para compartir el pan, pero también para confesar sus dificultades y apoyarse unos a otros. En ese ambiente de autenticidad, las dudas no eran motivo de exclusión, sino oportunidades para crecer en humildad y esperanza. Cuando nos atrevemos a abrir nuestro corazón ante otros, a veces descubrimos que una palabra, una simple presencia, puede ser el recordatorio de que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo sentimos. Y así, gradualmente, la mente se va forjando en firmeza. No una firmeza rígida y orgullosa, sino flexible, capaz de adaptarse y aprender. Es la mente de aquel que, aunque tambalee, sigue regresando a la fuente, que, como Pedro después de cada caída, se levanta con una fe más profunda, menos ingenua, pero infinitamente más real. La firmeza espiritual no es una coraza que nos aísla de la vulnerabilidad, sino una raíz que nos mantiene anclados cuando soplan los vientos de la adversidad. Por eso, cada vez que la duda asome, podemos recordar que no es el final del camino, sino un punto de inflexión. Un llamado a profundizar, a volver a la oración, a buscar consejo, a revisar las promesas que nos han sostenido antes. En lugar de temerle a la duda, podemos aprender a verla como una herramienta para discernir lo esencial, para purificar nuestra fe de todo lo accesorio y superficial. El viaje espiritual nunca transcurre en línea recta. Hay avances y retrocesos, momentos de claridad y otros de niebla. Pero lo que transforma a una fe frágil en una mente firme no es la ausencia de caídas, sino la disposición a levantarse una y otra vez. El valor que surge en el proceso no es el de los héroes invencibles, sino el de quienes en su pequeñez confían en la grandeza de Dios. Quizás, la lección más profunda de la historia de Pedro no sea solo el milagro de caminar sobre las aguas, sino el milagro mayor de ser levantado cuando se hunde. Porque en ese gesto se revela el corazón de Dios, uno que no se desentiende de nuestras luchas, sino que se inclina, nos toma de la mano y nos invita a seguir. La fe madura no porque aprendemos a ignorar el temor, sino porque aprendemos a caminar en medio de él, sostenidos por una presencia que no falla. Así, paso a paso, oración tras oración, caída tras caída, se va forjando en nosotros una mente firme, no perfecta pero sí perseverante, una mente capaz de mirar las olas a los ojos y aún temblando dar un paso más. Y en ese caminar descubrimos que la duda, lejos de ser enemiga de la fe, puede convertirse en la puerta por la que el valor entra y transforma nuestro corazón para siempre. La búsqueda de fortaleza es una constante en la vida humana. Enfrentamos desafíos, pérdidas, incertidumbres, y a veces hasta la sensación de que el mundo es demasiado abrumador. Pero hay una fuente antigua, viva y siempre renovada, a la que podemos acudir en busca de esa fortaleza que no se consume con el tiempo ni se evapora ante las dificultades, la sabiduría bíblica.
A lo largo de los siglos, millones han encontrado en las Escrituras no solo consuelo, sino también un mapa para navegar las tormentas interiores y exteriores. ¿Qué significa entonces construir una fortaleza que perdure, una resiliencia que no sea solo reacción momentánea sino una cualidad profunda y estable? Enracida en la fe, 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 enracide, 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 entracides, entracide, entracide, entra. Podemos comenzar explorando las palabras del libro de Proverbios, que a menudo se presenta como un compendio de consejos prácticos para vivir sabiamente. Proverbios 24:10 nos dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Esta afirmación tan sencilla y directa nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre una fuerza superficial que depende de las circunstancias y una fortaleza genuina, que se muestra precisamente cuando todo parece ir en contra. Muestra precisamente cuando todo parece ir en contra, y en esas circunstancias, y una fortaleza genuina que se muestra precisamente cuando todo parece ir en contra. Bresielmos. La Biblia no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos enseña a mirar las pruebas como oportunidades para desarrollar carácter, paciencia y fe. Esta mirada se profundiza en las enseñanzas de Jesús, quien, a pesar de tener el poder de transformar cualquier situación, eligió caminar entre nosotros, compartir nuestras luchas y enseñarnos con su ejemplo. En el Sermón del Monte, Jesús pronuncia palabras desconcertantes para muchos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es un llamado a buscar el sufrimiento, sino una invitación a no rehuirlo cuando llega. A descubrir que hay una bendición oculta en la vulnerabilidad y en la capacidad de confiar en Dios incluso cuando no hay respuestas claras. La perseverancia es otro de los grandes temas bíblicos relacionados con la fortaleza. Santiago 1:2-4 aconseja: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Aquí, la perseverancia no es solo aguantar por aguantar, sino un proceso de transformación. Es como si la Biblia nos dijera: la fortaleza que perdura no se trata de no sentir dolor, sino de aprender a atravesarlo con esperanza, sabiendo que no caminamos solos. En el día a día, esta sabiduría se traduce en pequeñas decisiones, en cómo elegimos responder cuando somos incomprendidos, en la paciencia que ejercemos cuando las cosas se demoran, en la humildad de reconocer que no siempre tenemos el control, y en la gratitud que cultivamos aún en medio de la escasez. La fortaleza bíblica no es arrogante ni autosuficiente, está entrelazada con la humildad. Como dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son el premio de la humildad y del temor del Señor. No se trata de una humildad que nos empequeñece, sino que nos coloca en el lugar correcto ante Dios y ante los demás, conscientes de nuestras limitaciones, pero también de la grandeza de la gracia que hemos recibido. La gratitud, por su parte, es un ancla poderosa para la resiliencia. Pablo, escribiendo desde la prisión, exhortó a los creyentes: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. No se trata de negar las dificultades, sino de entrenar el corazón para reconocer los destellos de luz incluso en los momentos más oscuros. La gratitud no es un sentimiento automático, es una práctica, una disciplina espiritual que reconfigura nuestra perspectiva. Mientoses, 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 mientoses. Cuando elegimos agradecer, aún en medio de la adversidad, recordamos que nuestra historia no termina en la dificultad y que hay un propósito más grande obrando en lo invisible. Quizás uno de los principios más revolucionarios que encontramos en la enseñanza de Jesús sobre la fortaleza es el del servicio. En un mundo que asocia la fuerza con el poder y el dominio, Jesús revivifa en el concepto: el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor. Mateo 20:26. Aquí, el servicio no es una señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Sirviendo a otros, descubrimos que la verdadera fortaleza no se trata de protegernos a nosotros mismos a toda costa, sino de abrir el corazón y las manos para sostener a quienes nos rodean. Es una fortaleza que se multiplica al compartirse. Pero ¿cómo se encarnan estos principios en la vida cotidiana, en medio de las exigencias y presiones modernas?
¿Cómo se convierte la sabiduría bíblica en una mentalidad renovada que nos permita afrontar los desafíos del mundo actual, sin perder la esperanza ni la paz interior? En los próximos momentos, vamos a sumergirnos en ejemplos concretos y reflexionar sobre los caminos por los que la perseverancia, la gratitud, la humildad y el servicio se vuelven prácticas vivas que consolidan la resiliencia. Porque, en última instancia, la fortaleza que perdura no es un ideal abstracto, sino una realidad que se construye paso a paso, decisión tras decisión, fe tras fe. Así, la invitación queda abierta, a mirar nuestras luchas cotidianas con una perspectiva renovada y a descubrir, en la sabiduría antigua de la palabra, un manantial de fortaleza siempre disponible, listo para ser puesto en práctica en cada aspecto de nuestra vida. Dejemos que estos principios resuenen en nuestro interior mientras avanzamos hacia una comprensión aún más profunda de cómo la fe puede transformar cada desafío en una oportunidad para crecer y perseverar. Pensemos, entonces, en el primer principio, la perseverancia. En la Biblia, la perseverancia no es meramente una resistencia pasiva, sino una actitud activa, una determinación que nace de la confianza en Dios y en su propósito para nuestras vidas. Santiago, en su carta, nos recuerda: «Nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa, no salgará». Aquí, la paciencia y la perseverancia no se presentan como simples resignaciones, sino como procesos de crecimiento, donde cada dificultad es una oportunidad de maduración. En la vida diaria, perseverar implica mucho más que simplemente soportar. Es seguir adelante incluso cuando todo parece ir en contra. Es levantarse una y otra vez, confiando en que cada paso cuenta por pequeño que sea. Quizá esto se refleja en la madre que, a pesar de la fatiga, sigue cuidando de sus hijos con ternura, o en el joven que, ante el rechazo, vuelve a intentarlo con humildad. La perseverancia, desde la óptica bíblica, se sostiene en la esperanza. Esa convicción de que aun cuando el panorama se oscurezca, Dios no abandona la obra de sus manos. Pero la perseverancia no camina sola. Se nutre, se fortalece y se equilibra con la gratitud. Es interesante notar cómo, en muchos pasajes bíblicos, la gratitud aparece como una fuerza transformadora. El apóstol Pablo, incluso escribiendo desde la prisión, exhorta: «Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús». No se trata de una gratitud ingenua, que niega el dolor o las dificultades, sino de una actitud que reconoce los pequeños dones cotidianos, que aprende a ver la mano de Dios en medio de las tempestades. La gratitud es, en esencia, una forma de resistencia espiritual. Frente al desaliento, frente a la tentación de la queja o el resentimiento, la gratitud nos ancla al presente y nos ayuda a descubrir motivos de esperanza. Muchos testimonios de fe dan cuenta de esto. Personas que, en medio de la enfermedad, la pérdida o la incertidumbre, han encontrado en la gratitud una fuente secreta de fortaleza. Como un árbol que, incluso en la sequía, sigue extrayendo agua de lo profundo de la tierra, así también el corazón agradecido encuentra razones para seguir adelante, aun cuando la superficie parezca árida. En ese camino de perseverancia y gratitud surge la humildad como un tercer pilar fundamental. La humildad, en la enseñanza de Jesús, no es humillación ni autodesprecio, sino una conciencia clara de nuestra dependencia de Dios y de la igualdad esencial con nuestros semejantes. Jesús, lavando los pies de sus discípulos, nos dejó una imagen poderosa de lo que significa la grandeza en el reino de Dios. No se trata de dominar, sino de servir, no de ser el último, sino de hacerse el último. La humildad permite reconocer que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos ayuda, que podemos aprender de los demás. Nos libera del peso de la autosuficiencia y abre nuestras manos para recibir, y también para dar con generosidad. En la vida cotidiana, la humildad se manifiesta en gestos sencillos. Pedir perdón, escuchar con atención, aceptar una crítica, tender la mano al que tropieza, es un antídoto contra el orgullo que endurece el corazón y nos aísla. Es, también, una puerta de entrada a la verdadera fortaleza, porque solo el humilde puede ser enseñado, solo el humilde puede crecer. Finalmente, el servicio. Si la perseverancia es el motor, la gratitud el combustible y la humildad el timón, el servicio es el camino por el que transitamos.
Jesús enseñó que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servido en rescate por muchos. En este acto radical de entrega, encontramos la esencia de la resiliencia cristiana. No encerrarnos en nosotros mismos, sino abrirnos al prójimo, aun cuando nosotros mismos estemos heridos o cansados. El servicio tiene el poder de transformar el sufrimiento en compasión, el vacío en plenitud. Al ayudar a otros, descubrimos que la propia carga se aligera, que la esperanza renace, que el sentido se multiplica. A veces el ser visible y grandioso, pero la mayoría de las veces es discreto, anónimo, cotidiano. Escuchar a quien necesita ser escuchado, a compartir a quien está solo, compartir lo poco que tenemos. En estos gestos, la fortaleza se renueva y se contagia. Quizá, al mirar estos principios, perseverancia, gratitud, humildad, servicio, podamos ver un hilo invisible que los une. Un hilo de fe, de confianza en que la vida no es un camino solitario, ni el sufrimiento un destino sin sentido. La sabiduría bíblica nos invita a dejar que estos principios se encarnen en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en cada pequeño acto del día a día. Y sin embargo sabemos que la teoría no basta. Cada uno de estos valores enfrenta la prueba de la realidad. El cansancio, la frustración, el miedo, la duda. ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando todo parece desmoronarse? ¿Dónde encontrar la fuerza para volver a empezar, una y otra vez, sin rendirnos? La respuesta quizá no esté en nosotros mismos, sino en abrir nuestro corazón a la acción transformadora de Dios, que renueva nuestras fuerzas como las del águila. Así, la invitación sigue en pie, vivir estos principios no como ideales lejanos, sino como prácticas posibles concretas encarnadas en nuestra historia. Pero la pregunta persiste, ¿cómo, en el torbellino de la vida moderna, podemos mantener viva esta fortaleza? ¿Qué recursos y señales nos ofrece la sabiduría bíblica para no desfallecer en el camino? Sobre esto profundizaremos en el siguiente tramo de nuestra reflexión. Cuando la vida nos sacude y nos pone a prueba en esos momentos de agotamiento profundo, la sabiduría bíblica se muestra como un mapa y un refugio. El salmista, en medio de su desasosiego, declara: «Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Es una confesión de vulnerabilidad, pero también una afirmación de confianza radical. No se trata de negar la fatiga o el desaliento, sino de reconocer que la fuente última de fortaleza no está en nuestra limitada energía, sino en el Dios que nos sostiene. En el Evangelio, Jesús nos invita a un descanso diferente. «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas». Aquí, la fortaleza no se presenta como rigidez ni como invulnerabilidad, sino como una capacidad de rendirse, no al abatimiento, sino al cuidado y la guía de Dios. La humildad, lejos de ser debilidad, es el suelo fértil donde crecen la resiliencia y la esperanza. Es la conciencia de que solos no podemos, pero acompañados, sostenidos por una promesa más grande que nosotros, todo es posible. En la práctica, esto significa aprender a detenernos, a escuchar nuestras propias necesidades y a reconocer cuándo necesitamos pedir ayuda. La sabiduría bíblica no glorifica la autosuficiencia extrema ni la competitividad sin límites. Al contrario, nos enseña a apoyarnos unos a otros, a llevar las cargas en comunidad, a buscar consejo extrema, ni la competitividad sin liquidez y ya contrario. La carta de Santiago lo expresa así: «Confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados». La oración del justo es poderosa y eficaz. En comunidad, la fortaleza se multiplica. En soledad, se marchita. Pero también está el desafío de la perseverancia. El apóstol Pablo, incansable en su misión, reconoce que la carrera de la fe es larga y a menudo ardua. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La perseverancia bíblica no es terca obstinación, sino una fidelidad paciente, una decisión diaria de continuar, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Es sembrar con esperanza, aun cuando la cosecha parezca lejana, es confiar en que construye. La gratitud juega aquí un papel esencial. En los momentos de prueba, la tendencia natural es enfocarse en lo que nos falta, en lo que duele, en lo que no funciona. Pero la Biblia nos invita a algo distinto. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es un mero optimismo ingenuo, sino una disciplina del corazón, una forma de mirar la realidad con otros ojos. Al agradecer, recordamos la fidelidad de Dios en el pasado, reconocemos sus señales en el presente y nos abrimos a la pujanza del futuro.
La gratitud transforma la queja en alabanza y el miedo en confianza. Y es precisamente en la acción de servir donde muchas veces redescubrimos nuestra fortaleza. Jesús lavó los pies de sus discípulos, mostrándonos que el servicio humilde regenera el alma. En el acto de dar, de ofrecer tiempo o atención, compasión, encontramos un sentido renovado. Servir no es solamente una obligación moral, sino una medicina espiritual. Nos saca del encierro del yo y nos conecta con el tejido profundo de la vida. El servicio, según la sabiduría bíblica, es la vía por la que la fortaleza se hace concreta, visible y fecunda. Enfrentarnos a los desafíos modernos, la incertidumbre laboral, la soledad, la presión social, las crisis familiares, puede parecer abrumador. Pero los principios que hemos revisado no son reliquias del pasado, sino recursos vivos. La humildad nos permite aprender y adaptarnos. La perseverancia nos da el coraje de intentar otra vez. La gratitud nos ancla en la esperanza. El servicio nos humaniza y fortalece. Más allá de la teoría, la invitación es a practicar, a detenerse cada día, aunque sea unos minutos, para orar, para agradecer, para ayudar a alguien, para escuchar, para reconocer nuestras propias limitaciones y pedir a Dios que nos renueve. Quizá, la mayor enseñanza de la sabiduría bíblica es que la fortaleza no es un destino al que se llega de una vez y para siempre, sino un camino que se recorre paso a paso, con caídas y levantadas, con dudas y certezas, de la mano de Dios. No se trata de ser invulnerables, sino de aprender a volver siempre a la fuente, como el ciervo que busca corrientes de agua viva. Al mirar nuestra vida a la luz de estos principios, podemos descubrir que incluso nuestras debilidades y fracasos pueden convertirse, por la gracia y la sabiduría divina, en lugares de aprendizaje y crecimiento. Allí donde nos sentimos más frágiles, Dios puede construir una fortaleza que no se basa en la autosuficiencia sino en la confianza, la humildad y el amor. Sí, al finalizar este recorrido, la invitación sigue abierta. Que cada uno, en su cotidianidad, se atreva a vivir estos principios, a buscar la sabiduría en la palabra y a dejarse transformar desde adentro, porque la verdadera fortaleza, la que perdura más allá de las circunstancias, nace de un corazón abierto. Una fortaleza que no aísla sino que une, que no endurece sino que renueva, que no presume sino que da testimonio de la esperanza viva que tenemos en Dios. Hemos recorrido juntos el misterio de la fortaleza que trasciende lo visible, descubriendo que la fe no solo es una creencia sino una fuerza viva que puede transformar cada aspecto de nuestra mente y nuestro corazón. Cuando el mundo se tambalea, la fe en Dios se convierte en ese ancla que nos permite resistir, crecer y salir renovados incluso de las pruebas más difíciles. Recuerda que cada desafío es también una oportunidad para fortalecer esa raíz invisible que sostiene tu vida. Si este video te ayudó a ver la fe y la fortaleza desde una nueva perspectiva, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir tu reflexión en los comentarios. ¿Cómo has experimentado la fortaleza que da la fe en tu propia vida? ¿Tu experiencia puede inspirar a otros? Comparte este video si crees que puede ser una luz para alguien más. Nos vemos en la próxima reflexión, siempre buscando sabiduría, esperanza y fortaleza en la palabra.